Soy re ansiosa, boludo. Todavía eso significa que no empezó, ¿no? Mañana. Eso significa que no empezó, ¿no? Ah. Bien, bueno, vamos retomando, ¿les parece? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? En esta segunda parte con lo que es para nosotros empezar a pensar en poder emplear la comunicación de una manera productiva, ¿sí? Empleando este paradigma de la comunicación productiva en la que el lenguaje es generativo, ¿sí? Es posibilitador y es también creador, ¿sí? De nuevas realidades dependiendo, ¿sí? De cómo lo utilizamos y teniendo en cuenta que utilizándolo de esta manera, ¿sí? Automáticamente nos volvemos personas responsables por, ¿sí? Lo que estamos diciendo. Entonces, el modelo, habíamos dicho, de la comunicación tradicional pone el foco en la transmisión de información, es decir, en que a las personas la información les llegue. ¿Qué es lo que sucede después con esa información? Al modelo tradicional de la comunicación no le interesa mucho, ¿sí? Por eso decimos que nuestra deuda, ¿sí? Con la manera de comunicar y utilizar tanto este modelo tan tradicional, que incluso con la irrupción de las redes hoy se sigue usando mucho, ¿sí? Es empezar a pensar esta concepción generativa, ¿sí? Donde le damos valor, ¿sí? A la persona que está del otro lado, donde lo incluimos, donde sabemos que en la conversación, ¿sí? Se pueden generar cosas, y que esas cosas, ¿sí? Pueden incluir que las realidades de las personas que forman parte de esa interacción cambie, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestra presentación para empezar a ver un poco de qué se tratan estos actos lingüísticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a los fines de empezar a practicar, ¿sí? La comunicación productiva, ¿sí? Como les decía yo, los actos lingüísticos nos van a permitir mejorar nuestra comunicación, ¿sí? Los famosos actos lingüísticos son las afirmaciones, ¿sí? Que ya vamos a entrar a ver en detalle cada uno de ellos, las declaraciones, ¿sí? Los juicios y los pedidos, oferta, demanda, ¿sí? Esos son los actos lingüísticos que nos van a ayudar a comunicar mejor y que ahora, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a ver detenidamente, ¿sí? En qué consiste cada uno de ellos. Y después ustedes se van a llevar un ejercicio también para autoadministrarse, ¿sí? Y para poder identificar estos actos lingüísticos también en algunos ejemplos. Entonces, vamos a comenzar por las afirmaciones, ¿sí? ¿Qué son las afirmaciones? Bueno, las afirmaciones en principio son lo que nosotros normalmente entendemos como descripciones, ¿sí? Cuando nosotros hacemos afirmaciones, lo que estamos haciendo es hablar del estado de las cosas, ¿sí? Del estado del mundo.
¿m? De un mundo que ya existe, ¿sí? Y esto tiene que ver o está íntimamente conectado con lo que nosotros llamamos los hechos, ¿sí? Es decir, que las afirmaciones solamente van a tener sentido cuando dos personas compartan el mismo conjunto de conceptos, ¿sí? Por otra parte, también, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que cuando yo afirmo, ¿sí? Puede pasar que alguien, ¿sí? Me pida una verificación, me pida aportar una prueba, me pida aportar un testigo de eso, ¿sí? Y también tengo que tener en cuenta que cuando yo afirmo algo, yo me comprometo con la veracidad de eso que he afirmado, ¿sí? Y esa veracidad solo es posible si yo puedo aportar un testigo. Es decir, yo puedo afirmar, como lo dicta el ejemplo, que llegué a trabajar a las 10. ¿Sí? Llegué a trabajar a las 10 es una afirmación, ¿sí? Describe un hecho, ¿sí? El hecho, ¿sí? Está reunido, está conectado con un hecho, con el hecho de que yo llegué a trabajar a las 10, ¿sí? Pero esto podría ser verdad o mentira, ¿sí? Yo podría ir a decirle a mi jefe, no, yo llegué a trabajar a las 10, ¿sí? Y mi jefe, si el lugar no tiene un control estricto, ¿sí? De entrada, podrá decirme, bueno, pero ¿yo cómo sé que vos llegaste a trabajar a las 10? ¿Sí? Yo necesito que vos me aportes un testigo para que yo pueda creerte, ¿sí? En este caso, algún compañero podría venir y decir, sí, sí, es cierto, yo la vi, ella entró a trabajar a las 10, ¿sí? Entonces, esa afirmación es verdadera, ¿sí? Fíjense que incluye todos estos componentes. Está conectado con el mundo de los hechos, se me ha pedido una verificación, he aportado un testigo que lo ha validado, ¿sí? Por lo tanto, esa afirmación es verídica, ¿sí? Después tenemos las declaraciones, ¿sí? Las famosas declaraciones. Cuando uno esboza una declaración, ¿sí? Ya no está hablando del estado del mundo, es decir, ya no está diciendo yo llegué a trabajar a las 10, ¿sí? Lo que hacen las declaraciones es generar un mundo nuevo. Es decir, que después de lo que se dijo, ¿sí? La realidad es diferente, como lo hablábamos hoy en el bloque 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad, ¿sí? De las personas que están involucradas en esta declaración se transformó gracias a la palabra, ¿sí? Algunos ejemplos de declaración son de no, de sí, de no sé, de perdón, ¿sí? Entre otras. La declaración, como declaración en tanto la entendemos, ¿sí? Como declararle algo a alguien, y que el otro me diga sí, o me diga no, o me diga no sé, ¿sí? O también me pida disculpas. Entonces, eso, ¿sí? Transforma nuestras realidades. ¿Y se transforma gracias a qué? A esas simples palabras, ¿sí? Distintos, ¿sí? Son los casos de los juicios, que es nuestro tercer acto lingüístico. Los juicios, ¿sí? En principio, son interpretaciones de la realidad, ¿sí? Es decir, que cuando uno emite un juicio, no está hablando de la realidad o de los hechos, como estaba hablando en las afirmaciones, sino que uno está haciendo una interpretación, ¿sí? De esa realidad. Es decir, que cuando uno emite un juicio, habla de la manera en la que uno ve el mundo, ¿sí? El juicio es, a fin de cuentas, una opinión. Los juicios no son descriptivos, ¿sí? Es decir, no corresponden al mundo de los hechos. No hay testigos y no hay pruebas. Vienen de nuestra propia historia, ¿sí? O vienen también de las generalizaciones. Por eso nosotros decimos que los juicios no son ni verdaderos ni falsos, ¿sí? Son más bien válidos o son inválidos, ¿sí? ¿Cuándo un juicio se considera válido? Por ejemplo, cuando yo emito un juicio y la otra persona que ve la realidad de la misma manera que yo, ¿sí? Lo valida, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una conversación con una compañera y le digo, sí, lo que pasa es que todos los viejos, viste que son como niños,
Y la otra me dice, sí, más vale, se parece que vuelven a los 5 años. Bueno, eso es emitir un juicio, ¿sí? Y la persona que comparte mi mismo esquema conceptual lo ha validado, ¿sí? Pero en tanto este acto lingüístico, ¿sí? No deja de ser una opinión personal basada en algún punto de mi experiencia o de mi forma de ver el mundo, ¿sí? Ejemplos de algunos juicios que solemos emitir generalmente en el trabajo, ¿sí? Es esto que se dice muy frecuentemente de que nadie tiene en cuenta la opinión de nadie, ¿sí? ¿Quién no ha estado en una reunión donde se ha dicho, no, lo que pasa es que acá nadie tiene en cuenta la opinión de nadie, ¿sí? Esto es un juicio. ¿Mm? Decir en esa misma reunión que Laura es la mejor escritora del departamento, también, ¿sí? Porque eso es una opinión tuya. La realidad no la sabemos, ¿sí? Algo que resulta muy importante respecto de los juicios, ¿sí? Es que cuando uno emite un juicio, uno asume un compromiso, ¿sí? Eh, y tenemos que tenerlo en cuenta a eso también, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos entendiendo? ¿Hay alguna duda? Porque por ahí suele ser bastante engorroso este tema, pero me interesa que vayamos teniendo este feedback para ver si se va entendiendo. Y que después puedan realizar bien la actividad y de paso empleamos un poco el lenguaje productivo, ¿sí? Yo los escucho, vuelvo si es necesario. Se entiende perfectamente, dice Milce. Bueno, ¿alguien más por ahí? Obviamente que ustedes tienen que ir a reforzar este power, ¿sí? Con la lectura de las clases 11 y 12. No quiero dejar que se pierda ese detalle que me parece importante. El tema de los juicios no me queda muy claro. Bueno, ¿qué punto no te queda claro? La definición, cuándo es válido, cuándo es inválido. Un juicio es una opinión, ¿sí? Es una interpretación, es una generalización, ¿sí? Vieron que hay que también se los conoce como prejuicios, ¿sí? Seguramente en algún momento han escuchado hablar sobre juicios y prejuicios. Es una generalización, ¿sí? Vieron que hay una famosa frase que se utiliza mucho, ¿sí? Como juicio en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones estatales, de que se les dice básicamente, esto es un ejemplo y por supuesto yo nada que ver mi pensamiento, ¿no? Pero vieron que en las organizaciones generalmente se dice, y no, no vino a trabajar porque como es peronista, a los peronistas no les gusta agarrar la pala, ¿sí? A los peronistas no les gusta agarrar la pala, es un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una manera, ¿m? Sí, profe, todos los días escuchaba eso. Bueno, es un juicio bastante frecuente. Es una manera, ¿sí?, de darle una interpretación a una realidad, ¿sí? Ahora, eso no es ni verdadero ni es falso, ¿sí? Por el punto tan básico, ¿sí?, de que es una opinión personal, ¿sí? Y como es una opinión personal, los ñoquis es otro, como es una opinión personal, está basado en mis creencias, ¿sí? Está basado en mi forma de ver el mundo, ¿sí? Si yo voy y le emito este juicio, vos sos choriplanero y por eso no viniste a trabajar, ¿sí?, a alguien, y encuentro a otra persona que viene y dice, y sí, este es un ñoqui, por eso no viene nunca a trabajar, ¿sí? Esta persona que emite lo mismo que yo
tiene la misma manera de ver la realidad que yo, ¿sí? Entonces lo que hace es hacer que mi juicio sea válido, ¿sí? Pero que sea válido no significa que sea verdad. Simplemente significa que yo comparto una opinión con alguien, la generalizo y la exteriorizo, ¿sí? Pero esto no es una realidad facta, ¿sí? Por eso nosotros decimos que no tiene que ver con hechos, no hay testigos, no hay pruebas, sino que como es una opinión personal, ¿sí? Uno puede decir que un juicio es válido o es inválido, ¿sí? Al que vos le dijiste, sos un choriplanero, te puede decir, no, yo no soy un choriplanero, no vine a trabajar porque estaba enfermo, ¿sí? Y puede darte una explicación. Y alguien más puede venir, ¿sí? Y apoyar su discurso y decirte que cuando uno está enfermo tiene derecho a faltar y explicarte una serie de cosas que hagan que vos quizás entiendas un poco mejor cómo es la dinámica, cambies tu forma de pensar y no vuelvas a hacer semejante juicio, ¿sí? Pero bien, el juicio es una generalización, ¿sí? A los choriplaneros no les gusta agarrar la pala. Todos los viejos son como gurises. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de juicio? Todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. ¿Sí? Es un juicio. ¿Mm? Son juicios. ¿Sí? Si yo tengo amigas, ¿sí? Que comparten mi misma visión del mundo, ¿sí? Me van a decir, y sí, amiga, es así, son todos iguales, cortados con la misma tijera, ¿sí? Y va a validar mi juicio. ¿Mm? Eh, un juicio solo se va a considerar válido, ¿sí? O va a poder ser validado si yo comparto con el otro la misma forma de ver la vida, de ver el mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno dice todos los hombres son iguales, ¿sí? Cuando uno emite este juicio, uno a su vez comporta un compromiso con eso que ha dicho, ¿sí? Y eso genera o produce determinados modos de actuar o determinadas realidades, ¿sí? Si yo pienso que todos los hombres son iguales, ¿sí? Y me comprometo con el discurso de que todos los hombres son iguales, ¿sí? Cada vez que yo encuentre un hombre me va a parecer que ese hombre es igual a todos los hombres, ¿sí? Y no le voy a estar permitiendo desplegar quizás su diferencial, ¿sí? ¿Se entiende un poco mejor? Ya cuando vayan a la lectura lo van a entender más y cuando les dé la actividad lo van a terminar de cerrar. Pero ¿se capta un poco mejor la idea del juicio? Siempre que ustedes se encuentren frente a una generalización, se están encontrando con un juicio, ¿sí? Y la idea del juicio, cuando uno se encuentra con un juicio, es empezar a trabajar con las creencias de la gente, ¿sí? Respecto de esto. Eh, Nadie tiene en cuenta la opinión de nadie, ¿sí? Es un juicio que se suele escuchar muy frecuentemente en las organizaciones, ¿sí? Y lo que hay que empezar a ver ahí es, cuando alguien dice esto, bueno, explícate un poco mejor, ¿quién es nadie? ¿El jefe, tu compañera, el director, los operarios? ¿Sí? Nadie, ese nadie, ¿quién es? ¿Sí? Y ese nadie que no tiene en cuenta la opinión de los otros nadie. ¿Quiénes son los otros nadie? ¿Sí? Todos los hombres son iguales. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué para vos todos los hombres son iguales? ¿O qué es lo que tienen de iguales según vos esos hombres? ¿Sí? ¿O cómo pensás vos que tienen que ser los hombres? ¿Sí? ¿O todas las mujeres son iguales? ¿Sí? ¿O todos los peronchos son alérgicos a la pala? Bueno, ¿qué es ser alérgico a la pala? ¿Qué sería ser alérgico a la pala? ¿Sí? ¿Sería no venir a trabajar cuando estoy enfermo, ser alérgico a la pala? ¿Sería, no sé, no tener licencias laborales? ¿Sí? ¿Ser alérgico a la pala? ¿Qué sería ser alérgico a la pala? ¿Qué sería ser un ñoqui? ¿Sí? Por ejemplo. Todos los viejos son como chicos. ¿Todos los viejos? ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace pensar a vos que un viejo y un niño son iguales? ¿Sí? Porque claramente hay una amplia diferencia etaria, lo cual podría decirnos que ese juicio no podría ser muy válido, ¿sí? El viejo ha experimentado toda una vida que el niño todavía no. Entonces, ¿cuáles son los puntos de igualdad que vos encontrás entre un viejo y un niño? ¿Sí? De esta manera y con estas preguntas uno empieza
a averiguar qué se esconde detrás de las creencias de las personas, ¿sí? Y empezamos a especificar de dónde vienen los problemas muchas veces en las organizaciones, ¿sí? Bien, el pedido, la oferta y la promesa, ¿sí? ¿Qué es un pedido? Un pedido es un tipo de declaración, ¿sí? El segundo acto lingüístico que vimos fue la declaración. Y dijimos que la declaración abre nuevas realidades, ¿sí? Y que hay declaraciones de sí, de no, de perdón, de no sé. Bueno, el pedido es un tipo más de declaración, ¿sí? En la que yo le solicito a un tercero que me dé su aceptación, es decir, que me declare que sí. ¿Mm? Cuando el tercero hace esto, ¿sí? Lo que se genera es una promesa, ¿sí? Yo hago un pedido a alguien, esa persona me hace una declaración de sí y lo que se genera a partir de esa declaración de sí es una promesa. ¿Qué es esto de la promesa? Un compromiso que va a vincular a ambas partes, ¿sí? Es importante que empecemos a tener en cuenta que realizar pedidos de forma adecuada, ¿sí? Es decir, pedirle algo a alguien, es una habilidad. Es decir, que algunas personas podrían tenerlas poco entrenadas, ¿sí? Aquellos que desconocen o desarrollan poco esa habilidad tienden a tener algunas dificultades para hacer pedidos, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros observamos en ámbitos laborales es que esta dificultad para hacer pedidos de manera efectiva resulta, ¿sí?, en algunos indicadores, como por ejemplo los indicadores de sobrecarga laboral, ¿sí?, que también a su vez esconden un prejuicio, ¿sí?, que es el prejuicio de que nadie podría hacer mejor el trabajo que yo, ¿sí? Y esconden a su vez cierta cuestión insegura también. Entonces, ¿para qué es importante aprender a hacer pedidos? Básicamente, para no sobrecargar a nadie con nada, ¿sí? Entre otras cosas, ustedes van a leer en el cuadernillo que puede ver algunos indicadores más, ¿sí? Pero la sobrecarga laboral es uno de los primeros indicadores de alguien que no sabe pedir, que no puede pedir, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un pedido? ¿Sí? Y con esto vamos a ir cerrando por hoy. Vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Para hacer un pedido uno necesita un orador, es decir, alguien que pida, ¿sí?, quien realiza la petición. La petición siempre se tiene que realizar en primera persona, ¿sí? Es decir, para iniciar un pedido, lo primero que tengo que empezar en esa oración es yo, ¿sí? Yo necesito, yo quiero, yo te pido, ¿sí? Así se arranca un pedido. El pedido también necesita de un oyente, es decir, alguien que va a realizar ese pedido. Y una de las cuestiones más importantes, sobre todo en las organizaciones, es que podamos identificar a quién le estoy haciendo el pedido, ¿sí? Es decir que antes de hacer el pedido, yo tengo que pensar si la persona a la que se lo voy a hacer, ¿sí?, puede hacerse cargo de eso. Están las condiciones para eso, ¿sí? ¿Para qué? Básicamente para evitar que la responsabilidad se difumine, ¿sí? Otro elemento que tiene el pedido son las acciones, es decir, dónde, cuándo, cómo, a quién, tiempo y plazo, ¿sí? Es decir, lo que pido, básicamente. Yo te pido a vos, ¿sí? ¿Qué cosa? Que me ayudes a terminar el trabajo haciéndote cargo de las animaciones, ¿sí? Ese es un ejemplo de pedido hasta acá, ¿sí? Incluye un orador, incluye un oyente e incluye algunas acciones involucradas. No todas, pero sí algunas. ¿Qué más debe incluir un pedido? Las condiciones de satisfacción, es decir, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que yo me sienta satisfecha? ¿Sí? Por ejemplo, que las animaciones tengan que ser tridimensionales. Entonces, yo te pido a vos, ¿sí?, que me ayudes a terminar el trabajo, ¿sí?, haciéndote cargo de las animaciones, las cuales necesito que sean en 3D, ¿sí?, y que estén disponibles para mañana a primera hora.
Eso, ¿sí? Es un ejemplo de pedido bien realizado y con todas las partes incluidas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí voy yendo al chat. Sí, sí, dicen por ahí. Bien, entonces, fíjense que hacer un pedido es una habilidad, ¿sí? Que tiene que ver con que yo me empiece a dar cuenta de que necesito analizar muchas cosas antes de pedir algo, ¿sí? En principio, ¿quién es el oyente? ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que quiero y cómo me voy a sentir satisfecha, ¿sí? En relación a cuando ese pedido esté terminado, ¿sí? O se haya cumplido. Es decir, hacer un pedido no es decir, prepárame la planilla. Decir prepárame la planilla para mañana no es hacer un pedido, ¿sí? Le faltan partes. ¿Mm? Bueno, para mañana qué hora, ¿sí? ¿Qué tiene que tener la planilla? ¿Mm? ¿A quién se la tengo que entregar? ¿Sí? Todas las partes de este pedido, ¿sí? Tienen que estar, porque si alguna de estas partes no está, ¿sí? Es donde se difumina, ¿sí? El real sentido que tiene ese pedido, ¿sí? Porque si yo te digo, prepárame la planilla para mañana y vos no sabés de qué te estoy hablando, ¿sí? Vos me vas a hacer una planilla capaz de asistencia y yo quería una planilla de sueldo, ¿sí? Bueno, pero no lo especificaste, ¿sí? Y para mañana, ¿qué es mañana? ¿Mañana al mediodía? ¿Mañana a primera hora? Porque yo la tengo lista para mañana al mediodía. Ah, no, pero yo la quiero para mañana a primera hora. Ah, pero no lo especificaste, ¿sí? Entonces, todas estas partes deben estar, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos un pedido de manera eficiente, ¿sí? Sin lugar a la difuminación de la responsabilidad y sin lugar a que el otro fantasee mucho con lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿El otro qué puede hacer una vez que ha escuchado este pedido? Bueno, puede aceptar, puede decir ok, puede declinar, puede decir no, puede contraofertar, ¿sí? Puede decir, bueno, te preparo una parte, ¿sí? Y después vemos si te convence, lo prosigo, ¿sí? O puede posponer y decir, no te lo puedo preparar para mañana, pero ¿qué te parece si te lo preparo para el viernes? ¿Sí? Estos son modos de responder al pedido, ¿sí? Que me hizo el otro. Eh, ¿Qué puede pasar cuando yo recibo el pedido, ¿sí? Y lo escucho? Pueden darse dos cosas, ¿sí? Dos cosas que nosotros llamamos supuesto de obviedad y supuesto de competencia, ¿sí? Es decir, que cuando no se explicita claramente, ¿sí? Algunas cuestiones, yo puedo presuponer, ¿sí? Que el trabajo me va a llegar de alguna manera, ¿sí? Y me lo entregan de otra. Es decir, en el ejemplo que habíamos visto, cuando hay supuesto de obviedad, yo puedo suponer que vos me vas a entregar el trabajo de forma digital, ¿sí? Pero resulta que vos me lo entregás impreso. Entonces, para salvar que la persona tenga que estar bajo el predominio del supuesto de obviedad, puedo agregarle a mi pedido que lo necesito en 3D digital, ¿sí? Y también puede pasar, ¿sí? Que yo piense que la persona a la que le hago el pedido es competente, ¿sí? Y resulta que no. Entonces, cuando volvemos al inicio, ¿sí? Tengo que poder identificar a quién le voy a realizar ese pedido. ¿Para qué? Para salvaguardarme, ¿sí? Del supuesto de competencia. Bien, ¿cómo nos ha ido? ¿Todo bien? A la noche, ¿sí? Voy a colgar en el grupo de WhatsApp y también en el Drive, ¿sí?
una ejercitación sobre los actos lingüísticos, dirigida en principio a nosotros mismos, ¿sí? A hacer algunas afirmaciones sobre nosotros mismos, algunos juicios sobre nosotros mismos, ¿sí? Etcétera. Y una parte, ¿sí?, de la actividad destinada a identificar, ¿sí?, en las frases si se trata de una afirmación, si se trata de un juicio, si se trata de una declaración, ¿sí?, para que vayamos ejercitando, ¿sí?, este habla productiva a partir de los actos lingüísticos. Mañana no nos vamos a ver, ¿sí?, pero sí nos vamos a ver el jueves para proseguir, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer el jueves? Vamos a seguir con la última parte de actos lingüísticos y vamos a empezar a trabajar clima organizacional, ¿sí? Y vamos a ver que la comunicación también influye, ¿sí?, en este clima, y que este clima, ¿sí?, la medición de este clima tiene algunos factores que también hacen a nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros también podemos tener que diagnosticar clima y salud organizacional, ¿sí?, dependiendo de algunas cuestiones. Recomiendo que puedan avanzar con las lecturas de estas tres clases, ¿sí?, 10, 11 y 12, que son las clases que nosotros tenemos esta semana, ¿sí? La ejercitación que ustedes van a tener de la semana, ¿sí?, para realizar hasta la semana próxima van a tener tiempo, es la de actos lingüísticos y es bastante sencilla. Así que recomiendo vayan terminando la actividad 2, que era la del señor Miguel, quienes no la tengan, porque el jueves, en cuanto tengamos un tiempito, también voy a tomar al azar algunas de esas, ¿sí?, para que corrijamos el tema de coordinación del trabajo y de división, ¿sí?, estructural de las organizaciones, que ya vimos hace bastante. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? Bueno, no hay dudas, preguntas, comentarios. Dejé ya en el Drive este PowerPoint, ¿sí?, que vimos hoy. Por ahora vamos bien, genial. Dejé este PowerPoint ya en el Drive, ¿sí?, por si alguien quiere llegar al final del Power. Y el jueves, entonces directamente nos vamos a ver para terminar con los actos lingüísticos y para trabajar el clima, ¿sí?, en las organizaciones. ¿Qué es lo que entendemos por clima? ¿Qué dimensiones incluye? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Sí? Porque evaluarlo, es parte también de nuestro trabajo. Y vamos a ver que ya desde que dimos el modelo de gestión, casi todos los temas de ahora en más van a estar relacionados, ¿sí? Así que no pierdan las actividades que vayan realizando en sus cuadernitos de actividades. Bueno, chicos, entonces recomiendo trabajar en la lectura, ¿sí? Y a partir de la noche va a estar disponible la actividad de actos lingüísticos, que tendrán tiempo hasta la semana que viene para poder realizarlas. Si alguien tiene alguna duda más, recuerde que tienen la asesoría por mail, ¿sí?, de lunes a jueves, de 10 a 18 horas, ¿sí? Que tengan todos un buen martes, que se diviertan, descansen y anden más que bien. Nos encontramos con ustedes el jueves, ¿sí? Hasta el jueves, que anden bien. Gracias por estar. Hasta el jueves.